Pues sí, dígame la verdad, si no, no hay fuerzas humanas que de aquí me arranquen. Suceda lo que suceda. Tan difícil es decir una palabra sola. ¿Y qué de decir? Vamos, ¿me quiere usted sí o no? ¿Y me deja usted salir, ir a casa? Que me vaya, pronunció el poeta. Pero señora, aunque me encuentren aquí, no tendrán nada que decir. Entonces, por fin, ¿me deja usted salir, irme a mi casa? Todo, todo. Pero me quiere usted. El sí no se oyó casi. Fue una aspiración, una S prolongada. Segundo le deshacía las muñecas. ¿Me quiere usted como yo la quiero? Dígalo usted claro. Esta vez Nieves, con esfuerzo, articuló un sí redondo. Segundo le soltó las manos, se llevó las suyas a la boca, en apasionado ademán de gratitud, y saltando por las escalerillas, desapareció entre los frutales. Capítulo 19. Respiró Nieves. Estaba así como aturdida. Sacudió las muñecas doloridas por la presión de los dedos de Segundo y se compuso el pelo, mojado de rocío y revuelto con el roce del ramaje. ¿Qué había dicho, señor? Cualquier cosa para salir de tan grave aprieto. Ella tenía la culpa, por apartarse de la gente y esconderse en un punto retirado. Y, con ese deseo de dar publicidad a los actos indiferentes que acomete a las personas cuando tienen que ocultar algo, gritó llamando a todo el mundo. Teresa, Elvira, Carmen, Carmen, ¿dónde está? Nieves, Nieves, respondieron desde varios sitios. Aquí, junto al limonero grande, ya voy. Cuando entraron en la casa, Nieves, más serena, recapacitaba y se asombraba de sí misma. Decirle a Segundo que sí, ello había salido medio a la fuerza, pero al cabo había salido de su boca. Qué atrevimiento el del poeta. Imposible parecía que fuese tan resuelto el chico del abogado de Vilamorta. Ella era una dama de distinción muy respetada. Su marido acababa de ser ministro y aquella familia de García va unos donadies. El padre usaba cada cuello deshilachado que daba pena. No tenían criada. Las hermanas corrían descalzas a veces. El mismo Segundo, a la verdad, se le notaba muchísimo el aire de provincia y el acento gallego. No, feo no podía llamársele, tenía algo de particular en la cara y en el tipo. Hablaba con tanta pasión, como si en vez de rogar mandase. Qué aire de dominio el suyo. Y era lisonjero un perseguidor así, tan entusiasta e intrépido. ¿Quién se había enamorado de Nieves hasta la fecha? 4 galanterías. Uno que la miraba con los gemelos. Todo el mundo en Madrid la trataba con esa tibieza y consideración que inspiran las señoras respetables. Por lo demás no dejaba de comprometerla aquel empeño de Segundo. ¿Se enterarían las gentes? ¿Lo notaría su marido? Va. Su marido solo pensaba en sus achaques, en las elecciones. Con ella apenas hablaba de otra cosa. Y si se hacía cargo, ¡qué horror, Dios mío! Y las del escondite no maliciarían. Elvira se mostraba más lánguida y suspirona que de costumbre. A Elvira le gustaba Segundo, a él no. Él no le hacía pizca de caso. Y los versos de Segundo sonaban bien, eran lindos, podían figurar en la ilustración. En fin, como antes de las elecciones tendrían que marcharse a Madrid, apenas existía peligro grave. Siempre le quedaría un grato recuerdo del veraneo. El caso era evitar, evitar. No se atrevió Nieves a decirse a sí misma lo que convenía evitar, ni había dilucidado este punto cuando penetró en el salón, donde la partida de tresillo funcionaba ya. Sentóse la señora de Comba al piano y tecleó varias cosillas ligeras, polcas y rigodones para que bailasen las muchachas. Esas le pidieron a voces otra música. Nieves, la muiñeira,
La ribeirana, por Dios, la sabe toda Nieves, todita. Pues no la he oído en las fiestas. A echarla, venga de ahí. ¿Quién la echa? ¿Quién la repinica? A ver, alzáronse varias voces delatoras. Teresa Molende, uy, da gusto vérsela bailar. ¿Y la pareja? Aquí, Ramonciño limioso que puntea que es un pasmo. Reíase Teresa con viriles y sonoras carcajadas, jurando y perjurando que había olvidado la muñeira, que nunca la supo derechas. De la mesa de tresillos se elevó una protesta, la del dueño de la casa, Méndez. Vaya si Teresiña bailaba bien. Que no se disculpase, que no le valía la disculpa. No había en todo el borde, moza, que echase la ribeirana con más salero. Es verdad que cada día se iba perdiendo la costumbre y el chiste para estas cosas tradicionales y antiguas. Se dio Teresa, no sin afirmar por última vez su incompetencia. Y después de recogerse con alfileres la falda del vestido para que no le hiciese estorbo, cesó de reír y adoptó un continente modesto y candoroso, dejando caer el velo de los párpados encima de sus gruesos y ardientes ojos, inclinando la cabeza sobre el pecho, descolgando los brazos a lo largo del cuerpo e imprimiéndoles leve oscilación, mientras frotaba una contra otra las yemas del pulgar e índice, y así, andando a menudos pasitos con los pies muy juntos, siguiendo el ritmo de la música, fue dando la vuelta al salón con singular decoro y la mirada puesta en el piso, deteniéndose al fin en el testero. Mientras esto sucedía, el señorito del limioso se quitaba su chaquet rabicorto quedándose en mangas de camisa. Se calaba el sombrero y pedía un objeto indispensable. Victoriña, las postizas. Corrió la niña y trajo hasta 2 pares de castañuelas. El señorito afianzó el cordón entre los dedos y, previo un arrogante repique, entró en escena. Era la propia estampa de Don Quijote en lo seco y avellanado, y como al hidalgo manchego no se le podía negar distinción y señorío, por más que imitase escrupulosamente los torpes movimientos de los mozos aldeanos. Colocóse delante de Teresa y la requirió con un punteo apresurado, cortés pero apremiante, análogo a una declaración de amor. Unas veces hería el suelo con toda la planta del pie, otras con el talón o la punta sola dislocando el tobillo y haciendo 1000 zapatetas al par que tocaba briosamente las postizas, que en manos de Teresa respondían con débil y pudoroso repiqueteo. Echando el sombrero atrás, el galán miraba osadamente a su pareja. Acercaba el rostro al de ella, la perseguía, la acosaba tiernamente de 1000 modos, sin que Teresa modificase nunca su actitud humilde y sumisa, ni él su aspecto conquistador, sus gimnásticos y resueltos movimientos de ataque. Era el amor primitivo, el galanteo de los tiempos heroicos, revelado en aquella expresiva danza cántabra, guerrera y dura. La mujer dominada por la fuerza del varón y, mejor que enamorada, medrosa. Todo lo cual resultaba más picante atendido el tipo de amazona de Teresa y el habitual encogimiento y circunspección del señorito. Llegó, sin embargo, un instante en que el galán asomó bajo el vencedor bárbaro, y en medio de los más complicados y rendidos zapateos, dobló la rodilla ante la hermosa, haciendo la figura conocida por punto del sacramento. Fue instantáneo. Pusóse en pie de un brinco y dando a su pareja un halagueño empellón, quedaron de espaldas el uno al otro, pegaditos, acariciándose y frotando amorosamente, hombro contra hombro y espinazo contra espinazo. A los 2 minutos se separaron de golpe y con algunos complicados ejercicios de tobillo y algunas vueltas rápidas que arremolinaron las enaguas de Teresa, acabó la ribeirana y estalló en la sala un motín de aplausos.
Mientras el señorito se enjugaba el sudor de la frente y Teresa se desprendía la falda, Nieves, alzándose del piano, reparó que en el salón no se encontraba Segundo. La misma observación, pero en voz alta, hizo Elvira. Agonde les dio la clave del misterio. De seguro que a tal hora está en el pinar o por la orilla del río. Rara es la noche que no va a dar paseos así muy extravagantes. En Vilamorta hace lo mismo. ¿Y cómo se cierra la puerta sin venir él? Ese rapaz es loco, declaró Primo Gendai. No vamos a quedarnos todos sin dormir teniendo que madrugar para las labores por causa de un casquivano. Me comprenden. Yo cierro y que se arregle como pueda. Ave María de Gracia. Protestaron Méndez y don Victoriano en nombre de la cortesía y de los deberes de la hospitalidad. Y hasta medianoche estuvo Franco el portal de las Vides, aguardando el regreso de Segundo. Mas como éste no volvía, a las 12 fue Gendai en persona a poner las trancas a la puerta diciendo entre dientes: Ave María, que duerme el sereno si se lo pide el cuerpo. Segundo, en efecto, subía hacia el pinar, encontrábase muy excitado y juzgaba imposible presentarse delante de gentes sin ni atender a conversación alguna. Nieves, aquella mujer tan respetada, tan bella, le había dicho que sí. No era, pues, vano sueño, ni aspiración propia de un insensato la tendencia a idear las venturas que atormentaba su espíritu. Ni la gloria sería inaccesible cuando el amor estaba ya al alcance de su diestra, ansiosa y febril, y con extenderla podía tocarlo. Pensando en esto, trepaba por la pendiente senda y recorría delirante el pinar, recostándose a veces en alguno de los negros troncos, embelesado, sin sombrero, bebiendo el aire nocturno, escuchando como en sueños la misteriosa voz de los árboles y la doliente del río que corría a sus pies. ¡Ah! ¡Qué momentos de dicha! ¡Cuánta suprema satisfacción le prometía aquel amor que halagaba el orgullo, excitaba la fantasía y satisfacía su delicado egoísmo de poeta, ávido de pasión, de goces que la imaginación soñadora abrillanta y la musa puede cantar sin mengua? Todo lo soñado hasta entonces en los versos iba a ser real en la vida, y el canto se alzaría más penetrante, y la inspiración alentaría más poderosa, y las estrofas irían trazadas con sangre, haciendo palpitar el corazón de los lectores. A despecho del deber y la razón, Nieves le amaba. Lo había dicho. El poeta sonrió desdeñosamente pensando en don Victoriano y sintió el gran desprecio del ideólogo hacia el hombre práctico pero inepto en cosas del alma. Luego miró alrededor. Triste estaba el pinar a aquellas horas y hacía frío. Además debía ser tarde. En las vides extrañarían su ausencia. ¿Se acostaría Nieves ya? Con esos pensamientos fue bajando por el difícil sendero y llegó al portal 10 minutos después de que la mano solícita de Gendai había afianzado la tranca. El contratiempo no alarmó a Segundo. Tendría que escalar alguna pared y casi le agradaba lo novelesco del lance. ¿Por dónde entraría? Indudablemente el ingreso más fácil era el del huerto, al cual podía descolgarse por un talud muy rápido que formaba el monte. Cuestión de arañarse los muslos, de rozarse las palmas, pero de estar en la posesión antes de 10 minutos, sin encontrarse con los perros que guardaban el patio, ni con gente por hallarse deshabitada aquella parte que correspondía al comedor. Dicho y hecho, volvió atrás y ascendió, no sin trabajo, al montecillo. Ya en él dominaba la solana y buena parte del huerto. Estudió la bajada para no caer sobre la paredilla y fracturarte acaso una pierna. Como el montecillo era escueto y sin vegetación, la figura del cisne se recortaba sobre el fondo del cielo. Al fijar los ojos en la solana para orientarse, Segundo vio a su vez algo que le turbó los sentidos con suavísimo mareo.
algo que le causó uno de esos sobresaltos deleitosos que agolpan toda la sangre al corazón para repartirla después gozosa y ardiente por las venas. En la penumbra de la solana, entre los tiestos, su vista penetrante distinguía, sin que le cupiese la menor duda acerca de la realidad de su visión, una figura blanca, una silueta de mujer cuya actitud parecía indicar que ella también le había visto, que le observaba, que le aguardaba allí. Velozmente le dibujó la fantasía los trazos y perfiles de la escena. Un coloquio, un divino coloquio de amor con Nieves, entre los claveles y las enredaderas a solas, sin más testigos que la ya poniente luna y las flores envidiosas de tanta felicidad. Y con un movimiento prontísimo se echó a rodar por la escarpada pendiente, cayendo sobre la dura paredilla. No hizo caso del golpe, de las descalabraduras ni del molimiento de sus huesos. Saltó de la paredilla al huerto y buscó el rumbo de la solana. Los árboles frutales le ocultaban el camino, y 2 o 3 veces cerró la ruta. Por fin logró salir al pie de la solana misma y entonces alzó la vista para cerciorarse de la verdad de la deseada aparición. En efecto, una mujer esperaba allí, ansiosa, vestida de blanco, apoyada sobre el balaustre de madera de la solana. Mas ya la distancia no le consentía ilusiones ópticas. Era Elvira Molende, con su peinador de percal y el pelo tendido, a guisa de actriz que representa a la sonámbula. Con qué afán se inclinaba la pobrecilla. Casi tenía el cuerpo fuera del balcón. Juraba el poeta que hasta le llamaba por su nombre, muy bajo, con ceseo cariñoso. Y él pasó de largo, dio la vuelta a todo el huerto. Entró en el patio por la puerta interior que no se cerraba de noche y llamó estrepitosamente a la de la cocina. El criado acudió renegando a los señoritos que se recogen tarde porque no tienen que madrugar para abrir la bodega a los pisadores. Capítulo 20. Como se prolongaban tanto las vendimias y las faenas de elaboración en la magna bodega de Méndez, y por aquel país el que más y el que menos tiene su poquillo de borde que vendimiar y recoger, emigraron parte de los huéspedes deseosos de atender a sus propias viñas. El señorito del Limioso necesitaba ver en persona cómo entre oidium, mirlos, vecinos y avispas no le habían dejado un racimo para un remedio. Las señoritas de Molende tenían que colgar por sus mismas manos la uva de su famoso tostado célebre en el país, y por razones análogas fueron despidiéndose Saturnino Agonde, el arcipreste y el cura de Naya, quedándose la corte de las Vides, reducida a Carmen Agonde, dama de honor, Clodio Genday, consejero áulico, Tropiezo, médico de cámara, y Segundo, que bien podía ser el paje o trovador, encargado de distraer a la castellana con sus endechas. Ardía Segundo en impaciencia febril, nunca sentida hasta entonces. Desde el día del coloquio en el Limonero, Nieves rehuía toda ocasión de hallarse a solas con él, y el sueño calenturiento de sus noches, la angustia intolerable que le consumía, era no pasar del fugitivo sí, que a veces hasta dudaba haber oído. No podía resistir el cisne esta lenta tortura, este martirio incesante, menos desdichado si en lugar de alentarle, Nieves le pagase con claros desdenes. No era el ansia brutal de victorias positivas lo que así le atormentaba. Solo quería persuadirse de que le amaban realmente, y que bajo el lacerado corsé latía y sentía un corazón. Y era tal su locura que cuando todo el mundo se interponía entre Nieves y él, le acometían violentos impulsos de gritar: Nieves, dígame usted otra vez que me quiere. Siempre, siempre obstáculos entre los dos, siempre la niña al lado de su madre. ¿De qué servía estar libres de Elvira Molende, que desde la famosa Centinela
en la solana miraba al poeta con ojos entre satíricos y elegíacos, la marcha de la poetisa quitaba un estorbo, pero no resolvía la situación. Y Segundo sufría en su amor propio, herido por la reserva sistemática de Nieves y también en su ambición amorosa, en su ardiente sed de lo imposible. Corría ya la primera decena de octubre, el ex ministro, abatido y lleno de aprensión, hablaba de marcharse cuanto antes, y aunque Segundo contaba con colocarse luego en Madrid mediante su influjo y volver a encontrar a Nieves, decíale infalible instinto que entre la persona de Nieves y la suya no existía otro lazo de unión, sino la pasajera estancia en las vides, la poesía del otoño, la casualidad de vivir bajo el mismo techo, y que si no consolidaba aquel devaneo antes de la separación, sería tan efímero como las hojas de la parra que caían arrugadas y sin jugo. Despedíase de sus galas el otoño. Se veía la rugosa y nudosa deformidad de las desnudas cepas, la seca delgadez de los sarmientos, y el viento gemía ya tristemente despojando las ramas de los frutales. Un día le preguntó Victorina a Segundo: ¿cuándo hemos de ir al pinar a oír cómo canta? Cuando gustes, hija, si tu mamá quiere que sea esta tarde. La niña sometió la proposición a Nieves. Es el caso que Victorina estaba, de algún tiempo acá, más pegajosa y sobona que nunca con su madre. Apoyaba continuamente la cabeza en su pecho, escondía la mejilla en el cuello de Nieves, paseábale las manos por el peinado, por los hombros y, sin causa ni motivo, murmuraba con voz que pedía caricias. Mamá, mamá. Pero los ojos de la mujercita en miniatura, entornados, de mirada ansiosa y amante al través de las espesas pestañas, no estaban fijos en su madre, sino en el poeta, cuyas palabras bebía la chiquilla poniéndose muy colorada cuando él le dirigía cualquier chanza o daba cualquier indicio de notar su presencia. Nieves al principio se resistió algo alardeando de persona formal. Pero ¿quién te mete a ti en la cabeza, mamá, cuando Segundo dice que los pinos cantan, cantan, mujer, no te quepa duda? Pero tú no sabes, murmuró Nieves regalando al poeta una sonrisa con más azúcar que sal, que Segundo hace versos y que los que hacen versos tienen permiso para mentir un poco. No, señora, exclamó Segundo. No enseñe usted a su hija errores, no le engañe usted. Mentiras son generalmente las cosas que en sociedad hablamos, lo que tenemos que pronunciar con la lengua, aunque nos quede dentro lo contrario. Pero en verso revelamos y descubrimos las grandes verdades del alma, lo que entre gentes hay que callar por respeto o por prudencia, créalo usted. Y di, mamá, ¿vamos hoy a eso? ¿A qué, hija? Al pinar. Si te empeñas, qué manía de chica. Y es que también me pica a mí la curiosidad de oír esa orquesta. Solo tomaron parte en la expedición Nieves, Victorina, Carmen, Segundo y Tropiezo. Quedóse la gente mayor fumando y presenciando la importante operación de tapar y borrar algunas de las primeras cubas para que se aposentase el mosto, ya fermentado. Al ver salir la comitiva, les dijo Méndez con tono de paternal advertencia: cuidado con la bajada, la hoja del pino con estos calores resbala, que parece que está untada de jabón. Dadles el brazo a las señoras. Tú, Victorina, no seas loquita, no corras por allí. Cosa de un cuarto de legua distaría el famoso pinar, pero se tardaba 3/4 de hora lo menos en la subida, que era como al cielo, por lo pendiente estrecha y agria, y a cierta distancia empezaba a alfombrarse de hoja de pino bruñida, lisa y seca, que si facilitaría probablemente más de lo preciso el descenso,
en cambio, dificultaba el ascenso, rechazando el pie y cansando las articulaciones del tobillo y rodillas. Nieves, molestada, se detenía de vez en cuando hasta que se cogió del rollizo brazo de Carmen Agonde. Caramba, es de prueba este camino, a la vuelta. El que no se mate no dejará de tener maña. Cárguese bien, decía la robusta mocetona. Aquí ya se rompieron algunas piernas, de seguro. Esta subida pone miedo. Arribaron por fin a la cima, la perspectiva era hermosa, con este género de hermosura que raya en sublimidad. Hallábase el pinar al parecer colgado encima de un abismo. Entre los troncos se divisaban las montañas de enfrente, de un azul ceniciento que tiraba violeta por lo más alto y remoto, mientras a la otra parte del pinar, la que caía sobre el río, el terreno, muy accidentado, formaba un rapidísimo escarpe, una vertiente casi tajada, si no a pico, al menos en declive espantoso. Y allá abajo, muy abajo, pasaba el Avieiro, no sosegado ni sesgo, sino alborotado y espumante. Impaciente con la valla que le oponían unos peñascos agudos y negros, empeñados en detenerle y que solo conseguían hacerle saltar con epiléptico furor, partiéndose en varios irritados raudales que se enroscaban alrededor de las piedras a modo de coléricas y verdosas sierpes imbricadas de plata. A los mugidos y sollozos del río hacía coro el pinar con su perenne queja entonada por las copas de los pinos que vibraban, se cimbreaban y gemían transmitiéndose la onda del viento, beso doloroso que les arrancaba aquel ay incesante. Los expedicionarios se quedaron mudos, impresionados por el trágico aspecto del paisaje que les echó a los labios un candado. Solo la niña habló, pero tan bajito como si estuviese en la iglesia. Pues es verdad, mamá, los pinos cantan. ¿Oyes? Parece el coro de obispos de la africana. Si hasta dicen palabras, atiende, así con voces de bajo, como aquello de los hugonotes. Convino Nieves en que efectivamente era musical y muy solemne el murmullo de los pinos. Segundo, apoyado en un tronco, miraba hacia abajo, al lecho del río, y como la niña se aproximase, la detuvo y la obligó a retroceder. No, hija, no te acerques, es algo expuesto. Si resbalas y ruedas por esa cuestecita, anda, apártate. No ocurriéndoseles ya más que decir sobre el tema de los pinos, se pensó en la vuelta. Inquietaba a Nieves la bajada y quería emprenderla antes de que el sol acabase de ponerse. Ahora sí que nos rompemos algo, don Fermín, decíale al médico. Ahora sí que tiene usted que preparar vendajes y tablillas. Hay otro camino, afirmó Segundo saliendo de su abstracción. Por cierto que bastante menos molesto y con menos cuestas. Sí, vénganos con el otro camino, exclamó Tropiezo, fiel a sus hábitos de votar en contra. Aún es peor que el que trajimos. Hombre, ¿qué ha de ser? Es un poco más largo, pero como tiene menos declive, resulta más fácil. Va rodeando el pinar. ¿Me lo querrá usted enseñar a mí que me sé todo este país como mi propia casa? No se anda ese camino, se lo digo yo. Y yo le digo a usted que sí y a la prueba me remito. No ha de ser usted terco en su vida. Si lo pasé no hará muchos días. ¿Se acuerda usted, Nieves? La noche que jugamos al escondite en la huerta, la noche que me cerraron el portal y entré muy tarde ya por la paredilla. A no estar el lugar tan sombrío por lo espeso de los pinos y lo desmayado y escaso de la luz solar, se vería el rubor de Nieves. Vamos, dijo eludiendo la respuesta, por donde sea más fácil y haya mejor piso. Yo soy muy torpe para andar por vericuetos. Segundo le ofreció el brazo murmurando en tono de broma.
Ese bendito de tropiezo está tan fuerte en caminos como en el arte de curar. Venga usted y se convencerá de que ganamos mucho. Tropiezo, por su parte, decía Carmen Agonde, meneando con obstinación la cabeza. Pues también hemos de tener el gusto de ir por el atajo y llegar antes que ellos, y sanos y buenos, gracias a Dios. Victorina, según costumbre, iba a colocarse al lado de su madre, pero el médico la llamó. Cógete aquí al puño de mi bastón, anda, que si no resbalarás. A mamá le basta con no resbalar ella. Y Dios nos aparte de un tropiezo, añadió riendo a carcajadas de su propio retruécano. Las voces y los pasos se alejaron, y Segundo y Nieves prosiguieron su ruta, sin pronunciar una sola frase. Nieves empezaba a sentir cierto temor por lo muy endiablado de la vereda que pisaban. Era un senderillo excavado en el desplome del pinar, al borde mismo del despeñadero, casi perpendicular con el río. Aunque Segundo dejaba a Nieves el lado menos expuesto, el del pinar, quedándose él sin tierra en que sentar la planta y teniendo que poner un pie horizontalmente delante del otro. No por eso cedía el pavor en el ánimo de Nieves, ni le parecía menos arriesgada la aventura. Se centuplicó su recelo al ver que iban solos. No vienen, murmuró con angustia. Les alcanzaremos antes de 10 minutos. Van por el otro camino, respondió Segundo sin añadir más palabra amorosa, ni estrechar siquiera el brazo que se crispaba sobre el suyo, con toda la energía del terror. Pues vamos, suplicó Nieves, con apremiante ruego. Deseo llegar. ¿Por qué? Preguntó el poeta, que se detuvo de repente. Estoy cansada, sofocada. Pues va usted a descansar y a beber si gusta. Y con loco ardimiento, sin aguardar respuesta, Segundo arrastró a Nieves, torció a la izquierda, bajó una cuestecilla y dando vuelta a la roca, detúvose en una meseta estrecha que avanzaba atrevidamente sobre el río. A los últimos rayos del sol se veía resumar hilo a hilo por la negra faz del peñasco un límpido manantial. Beba usted, si gusta, en el hueco de la mano, porque vaso no lo tenemos, indicó Segundo. Nieves obedeció maquinalmente sin saber lo que hacía, y soltando el brazo de Segundo quiso acercarse al manantial. Pero la base de la roca, continuamente bañada por el agua, había creado esa vegetación húmeda que resbala como las algas marinas, y Nieves, al apoyar el tacón en el suelo, sintió que se deslizaba, que perdía el pie. Allá en el fondo de su vértigo, vio el río terrible y mugidor, los cortantes peñascos que habían de recibirla y destrozarla, y sintió el frío ambiente del abismo. Un brazo la cogió por donde pudo, por la ropa, acaso por las carnes, y la sostuvo y la levantó en peso. Dobló ella la cabeza sobre el hombro de Segundo, y éste sintió, por vez primera, latir el corazón de Nieves bajo su mano, y bien aprisa. Latía de miedo. El poeta se inclinó y derramó en la boca misma de Nieves esta pregunta. ¿Me amas? Di, ¿me amas? La respuesta no se oyó porque, caso de haberse formado en la laringe, no pudieron los sellados labios articularla. Durante aquel brevísimo espacio de tiempo que compendiaba, sin embargo, una eternidad, cruzó por el cerebro de Segundo cierta idea poderosa, destructora, como la chispa eléctrica. El poeta estaba de frente al precipicio, y Nieves a su orilla, de espaldas, sostenida únicamente por el brazo de su salvador. Con apretar un poco más los labios, con avanzar 2 pulgadas e inclinarse, el grupo caería en el vacío. Era un final muy bello, digno de un alma ambiciosa, de un poeta. Pensándolo, Segundo lo encontraba tentador y apetecible, y no obstante, el instinto de conservación, un impulso animal, pero muy superior en fuerza a la idea romántica,
Le ponía entre el pensamiento y la acción muralla inexpugnable. Recreábase en su imaginación con el cuadro de los dos cadáveres enlazados que las aguas del río arrastrarían. Hasta presentía la escena de recogerlos, las exclamaciones, la impresión profunda que haría en la comarca un suceso semejante. Y algo lírico que se agitaba y latía en su alma juvenil, le aconsejaba el salto, pero a la vez un frío temor le congelaba la sangre, obligándole a caminar poco a poco, y no hacia el abismo, sino en sentido contrario, hacia la senda. Todo esto, breve en la narración, fue momentáneo en el cerebro. Segundo advertía en sí un hielo que le paralizaba para el amor como para la muerte. Era la yerta boca de Nieves desmayada en sus brazos. Mojó el pañuelo en la fuente y se lo aplicó a sienes y pulsos. Ella entreabría los ojos. Se oía hablar a Tropiezo, reír a Carmen. Venían sin duda a buscarles y a cantar victoria. Nieves, al recobrar los espíritus y verse con vida, no hizo el menor movimiento para apartarse del poeta. Capítulo 21. Como por tácito acuerdo, los dos héroes de la aventura disminuyeron la importancia del peligro corrido. Primero ante sus compañeros de excursión, después ante el Senado consulto de las vides. Segundo, guardaba cierta reserva sobre los detalles del caso. Nieves, en cambio, hablaba más que de costumbre, con nerviosa locuacidad, repitiendo 100 veces los mismos insignificantes pormenores. Había resbalado. García le tendió la mano, ella se cogió, y como era así medrosa, se asustó un poquillo, por más que la cosa no lo merecía. Pero el terco de Tropiezo, con mansa sorna, le llevó la contraria. Jesús, qué disparate. ¿No haber peligro? Pues si era un milagro que Nieves no estuviese a estas horas nadando en el Avieiro. El terreno resbala allí como jabón puro, y las piedras de abajo cortan como cuchillos, y el río lleva una fuerza que no sé. Nieves negaba, haciendo por reírse, mas el terror de la catástrofe duraba escrito en su rostro con tan indelebles rasgos que su fresca fisonomía de sana y caliente palidez se había convertido en un rostro ojeroso, deshecho, un cuerpo agitado por escalofríos y espasmos, de esos que llaman muerte chiquita. Ansiaba Segundo decirle 2 palabras, para pedirle una entrevista. Comprendía que era preciso aprovechar el primer instante en que la gratitud y la pavura ablandaban el alma de Nieves, haciendo palpitar su insensible corazón bajo las ballenas de su corsé. En la breve escena del precipicio apenas dio lugar la llegada de Tropiezo para que Nieves correspondiese explícitamente al arrebato del poeta, y Segundo quería concertar algo, arbitrar un medio para verse, para hablarse, para establecer de una vez que aquellos afanes, desvelos e intrigas eran amor, y amor correspondido, mutua pasión, en fin, dónde y cuándo lograría la apetecida ocasión de ponerse de acuerdo con Nieves. Diríase que existe en toda historia amorosa un primer período en que los obstáculos se amontonan y las dificultades renacen, pujantes e invencibles, desesperando al galán propuesto a vencerlas. Y también que llega siempre otro segundo período en que la fuerza misteriosa del deseo y el dinamismo de la voluntad derrocan esos estorbos, y las circunstancias momentáneamente sometidas se ponen al servicio de los amantes. Así aconteció la noche de aquel memorable día. Como la niña se había asustado algo al saber el peligro de su madre, hiciéronla acostarse temprano, y para que cogiese fácilmente el sueño, la acompañó Carmen Agonde, dispuesta a contarle cuentos y simplezas. Suprimidos así los principales testigos y engolfados los señores mayores en una de sus interminables discusiones vitícolas, agrícolas y sociológicas, Nieves, que había salido al balcón a respirar, porque sentía como un nudo en la garganta, pudo charlar 10 minutos con Segundo, situado a la parte de afuera, entre las vidrieras y no lejos de las mecedoras.
A veces ambos interlocutores levantaban la voz tratando de cosas indiferentes, del riego de por la tarde, de lo curioso que era el ruido del pinar y bajito, muy bajito. La negociación diplomática del poeta seguía su curso. Una entrevista, una conversación con cierta libertad, pues no había de poder ser. ¿Y por qué no en la Solana, aquella misma noche? Va, nadie tendría el capricho de ir por allí a curiosear lo que pasaba. Él se descolgaría fácilmente al huerto, que no era muy medrosa. Hacer mal, ¿por qué? Cansada y así como enferma, sí se comprende. Prefería que fuese de día. Bien, sería mejor del otro modo. Pero sin falta, a la hora de la siesta en el salón. No, no venía gente nunca. Todo el mundo dormía. Palabra formal. Gracias. Si convenía disimular para que no se hiciesen cargo. Entre tanto, los señores de la mesa de tresillo hablaban de las vendimias y de sus consecuencias. Las pobres muchachas del país ganaban bastante en aquella labor, pero va, murmuró Tropiezo riéndose. No ganaban solo dinero, ganaban a veces otras cosas. Con esto de andar las cuadrillas mezcladas y de retirarse de noche por los caminos oscuros, resultaba que ya era axiomático en el país que los hijos del carnaval y de la vendimia no tienen padres conocidos. A propósito de lo cual don Victoriano emitió algunas ideas de su repertorio favorito, citando la legislación inglesa, alabando la sabiduría de aquella gran nación que al reglamentar el trabajo material estudia detenidamente los problemas que entraña y se preocupa de la suerte del niño y de la mujer. Con estas serias disquisiciones se acabó la velada, retirándose cada mochuelo a su olivo. Sentada Nieves ante la mesita donde tenía abierto su neceser y colocado un espejillo de pie con marco de plata, iba desprendiendo una a una las horquillas de concha que sujetaban las roscas de su moño, y Mademoiselle recogía y alineaba las horquillas primorosamente en un estuche. Entrenzó después el pelo a Nieves y ésta se echó atrás, respirando con esfuerzo. De pronto alzó la cabeza. Si me pudiese usted hacer una taza de tila allá en su cuarto, sin molestar. Salió la francesa y Nieves, muy cavilosa, apoyó el codo en la mesa y la mejilla en la palma de la mano sin dejar de mirarse al espejo. Estaba con una cara de desenterrada que imponía. No, aquella vida no podía continuar o de lo contrario la llevarían al cementerio. Encontrábase nerviosísima. Qué escalofríos, qué desazón, qué momentos tan amargos. Había visto la muerte cara a cara y pasado más sustos, más recelos, más congojas en un día que en todos los años anteriores de su existencia. Sí, si eso era el amor, a la verdad tenía poco de divertido. No servía a ella para tales agitaciones. Una cosa es que agrade parecer bonita y oírlo, y aún poseer un rendido apasionado, y otra, estas angustias incesantes, esas aventuras que le ponen a uno el alma en un hilo, y le colocan a 2 dedos de la vergüenza y le quebrantan el cuerpo, y aseguran los poetas que eso es la felicidad. Será para ellos lo que es para las pobres mujeres, y vamos a ver, porque carecía ella de valor para decirle a Segundo, acabemos. No puedo con estas zozobras, tengo miedo, lo paso muy mal. Ah, también le tenía miedo a él, era capaz de matarla. Sus hermosos ojos negros despedían a veces chispas de electricidad y vislumbres fosfóricas. Y luego él siempre le cogía la acción, se imponía, la dominaba. Por él estuvo a punto de caer en el río, de despedazarse en las rocas. María Santísima, pues hacía media hora no faltó poco para otorgarle la cita en la Solana, lo cual era una grandísima locura, siendo imposible dirigirse a aquel rincón de la casa sin que Mademoiselle o cualquiera la echase de menos y se descubriese el pastel. ¡Ay, Dios mío! Todo aquello era terrible, terrible. Y mañana tenía que acudir al salón a la hora de la siesta. ¡Ea!
una resolución enérgica, acudiría corriente, pero acudiría a desatar aquel enredo, a decir a Segundo 4 verdades, para que se contuviese, amarla concedido. No se oponía muy bueno y muy santo. Comprometerla de aquel modo, eso era inaudito. Le rogaría que se volviese a Vilamorta. Ellos ya se irían pronto a Madrid. Ah, cuánto tardaba aquella bendita Mademoiselle con la tila. La puerta se abrió. No entró Mademoiselle sino don Victoriano. Nada tenía de sorprendente su aparición, pues dormía en una especie de despachito al lado del cuarto de su mujer y dividido de éste por un corredor. Y todas las noches antes de recogerse daba un beso a la niña, cuyo lecho estaba pegado al de su madre. Sin embargo, a Nieves se le puso carne de gallina y por instinto se volvió de espaldas a la luz, tosiendo a fin de disimular su turbación. La verdad es que don Victoriano venía grave y aún algo fosco y severo. No andaba muy alegre ni expansivo desde el recrudecimiento de su enfermedad, pero sobre su aire abatido resaltaba entonces no sé qué cosa, un velo más negro aún, un nubarrón preñado de tempestades. Nieves, observando que no se acercaba a la cama de la niña, bajó los ojos y fingió alisarse el pelo con el batidor de marfil. ¿Cómo te encuentras, hija? ¿Te dura el susto?, preguntó el marido. Sí, aún estoy un poquillo. He pedido tila. Bien hecho. Mira, Nieves. ¿Qué? Mira, Nieves, nos vamos a Madrid cuanto antes. Cuando tú digas, ya sabes que yo. No. Si es que es necesario, indispensable, es que yo tengo que ponerme formalmente en cura, hija, porque me acabo si así continúo. He incurrido en la debilidad de confiarme a ese bestia de don Fermín. Dios me perdone. Y creo, añadió con amarga sonrisa, que me ha embromado. Veremos si Sánchez del Abrojo me saca del paso, que lo dudo bastante. Jesús, qué aprensión, exclamó Nieves, respirando y aprovechando el recurso de la enfermedad. No parece sino que tienes males incurables. En poniendo el pie allá y tomándote Sánchez de su cuenta, dentro de 2 meses ni te acuerdas de ese achaquillo. Bravo, hija, bravo. Yo no quisiera lastimarte ni parecerte regañón. Pero eso que dices prueba que ni me miras, ni te importa un bledo mi salud, ni me haces caso alguno. Lo cual, francamente, dispensa, pero no te honra. Mi mal es grave, muy grave. Es la diabetes sacarina que se lleva a las gentes al otro mundo bonitamente. Estoy convertido en azúcar, se me debilita la vista, me duele la cabeza, no tengo sangre, y tú ahí, tan serena, tan alegre, retozando como una niña. Eso no lo hace la mujer que quiere a su esposo. A ti no te ha preocupado mi estado físico ni mi estado moral. Estás gozando, pasando una temporada divertidísima y lo demás. Buen cuidado te da a ti. Nieves se levantó trémula, casi llorando. ¿Qué me dices? Yo. No te alteres, hija, no llores. Tú eres joven y sana. Yo estoy muy gastado y achacoso, peor para mí. Pero oye, aunque te parezca seco y grave, yo te quise mucho, Nieves, te quiero aún. Tanto como a esa niña que está ahí durmiendo, lo juro delante de Dios. Y tú podías quererme algo, como una hija, e interesarte por mí. Será poco tiempo ya de molestia, me siento tan enfermo. Nieves se acercó en actitud cariñosa y su marido le rozó la frente, con los renegridos labios apretándola al mismo tiempo contra sí, y añadió: Aún tengo que hacerte otra advertencia, echarte otro sermón, hija. ¿Cuál? Murmuró la esposa sonriendo pero azorada. Ese chico de García, no te sobresaltes, hija, que no es para tanto. Ese chico te mira algunas veces de un modo raro,
como si te hiciese el amor. No. Si yo no dudo de ti, has sido y eres una señora intachable. No te acuso, ni le doy importancia a semejante necedad. Es que te parecerá mentira, esos chicos de aquí son muy atrevidos. Tienen menos soltura para presentarse, pero en el fondo, más osadía que los de la corte. Yo pasé aquí mis años verdes y les conozco. Solo te aviso para que pongas a raya ese mequetrefe. En los días que nos quedan, suprime los paseos largos y todas esas cursilerías que aquí se hacen. Una dama como tú es, en este sitio, la reina, y no está bien que contigo se tomen las bromas que con las señoritas de Molende u otras así. Si ya te he dicho que no me cruza ni por el pensamiento la idea, una cosa es que ese cisne del lugar se haya enamorado de ti y te dé la mano en los despeñaderos, otra que yo te injurie, hija. Poco después se presentó Mademoiselle con la tila humeante. Buena falta que le hacía la tila a Nieves. Tenía los nervios más tirantes, estaba convulsa. Hasta náuseas le atacaron al beber las primeras cucharadas. Mademoiselle le ofreció un poco de poción antihistérica. Tragó la Nieves y con algunos bostezos y 2 o 3 lagrimillas se alivió su crisis. Pensó en acostarse y entró en la alcoba. Allí vio algo que renovó su desasiego. Victorina, en vez de dormir, tenía los ojos abiertos. Probablemente habría oído la conversación. Capítulo 22. Y en efecto la había oído todita, desde la primera palabra hasta la última. Y las frases del diálogo conyugal daban vuelta en su magín, rodando, entrelazándose, destacándose en letras rojas, impresas en su memoria virgen. Las repasaba, las comentaba interiormente, las pesaba, hacía deducciones. Nadie acertará a decir cuál es el momento crítico que divide la noche del día. El sueño de la vigilia, la juventud de la madurez y la inocencia del conocimiento. ¿Quién es capaz de fijar el instante en que el niño, convirtiéndose en adolescente, nota en sí ese algo inexplicable que acaso pueda llamarse conciencia sexual, en que el vago presentimiento se trueca en rápida intuición, en que, sin tener noción precisa de las realidades concretas del vivir, adivina todo lo que más tarde le ha de confirmar y puntualizar la experiencia, en que entiende la importancia de una indicación, la trascendencia de un acto, el carácter de una relación, el valor de una mirada o el sentido de una reticencia. El minuto en que sus ojos, abiertos solamente a la vida exterior, adquieren facultades para escudriñar también la interior y perdiendo su brillo superficial, el claro reflejo de su pureza candorosa, toman la concentrada e indefinible expresión que constituye una mirada de persona grande. Llegó para Victorina ese minuto a los 11 años. Aquella noche, sorprendiendo un diálogo entre su padre y su madre. Inmóvil, sujetando la respiración con los piececillos fríos y la cabeza ardorosa y congestionada. La niña escuchó y después, en la dudosa penumbra de la alcoba, ató algunos cabos sueltos, recordó pormenores y comprendió al fin, sin darse mucha cuenta de lo que comprendía, pero discurriendo con precocidad singular, debida acaso a la dolorosa viveza con que la fantasía trabajaba en el silencio nocturno y en la quietud del lecho. Es lo cierto que la niña pasó mala noche, dando vueltas en su monástica y breve camita. 2 ideas, sobre todo, se le iban introduciendo y le barrenaban la cabeza a manera de clavos. Su papá estaba muy enfermo, y además muy disgustado y quejoso porque Segundo se había enamorado de su mamá. De su mamá. De ella no. Ella que guardaba todas las flores de Segundo como reliquias. Las penas de la infancia no conocen límite ni consuelo. Cuando se tienen más años y se han corrido más tormentas y se ha visto con asombro que el hombre puede sobrevivir a ciertos pesares y que la bóveda del firmamento no se hunde, cuando perdemos lo que amábamos, entonces
Casi no existe la desesperación absoluta, patrimonio de la primera edad. Para Victorina era evidente que su papá se moría y que su mamá era muy mala. Y segundo, un bribón. Y que se acababa el mundo. Y que ella también se quería morir. Si a los 11 años de edad fuese posible volverse el pelo blanco. Victorina se cubriría de canas durante la noche en que el sufrimiento la hizo, de niña, mujer, y de criatura indecisa, tímida, ruborosa, persona moral, resuelta al mayor heroísmo. Tampoco Nieves gozó mucho los blandos favores del sueño. Las palabras de su marido la dejaron meditabunda. ¿Sería mortal la enfermedad de don Victoriano? Tal vez sí. Estaba muy desmejorado el pobre, y Nieves experimentaba un comienzo de pena y reconcomio. Señor, ¿quién duda que ella quería a su esposo y temía su muerte? No sentiría por él un amor grande de los que las novelas pintan, va, pero cariño sí. Ojalá que el mal fuese leve, y si no lo era, y si se quedase ni aun mentalmente, se atrevía a concluir la palabreja. Pensar en eso parece ya alimentar malos deseos. No. Pero el caso es que las mujeres, en efecto, al morírseles sus maridos, suelen quedarse viudas. María Santísima debía ser una gran desgracia. Bien, y si sucedía, segundo, Jesús qué desatino. De fijo que a él no se le había pasado por la cabeza semejante absurdo. Los Garcías unos nadies, y aquí volvía Nieves a repasar la parentela, el modo de vivir de segundo. De buena gana haría novillos a la cita del día siguiente, porque su marido andaba receloso y era comprometido el lance, aunque en el lugar designado para la entrevista siempre se podía achacar a casualidad el encuentro. Y, por otra parte, si faltaba aquel segundo tan apasionado, sería muy capaz de dar un escándalo, de ir a buscarla a su cuarto, de entrar por la ventana. Bien pensado juzgó más prudente asistir y rogar a segundo que la olvidase, que por lo menos no la comprometiese, era lo mejor. Pasó Nieves la mañana en un estado de quebrantamiento tan grande que apenas comió, y durante la comida no miró ni una sola vez a segundo, temerosa de que su marido observase y sorprendiese entre ellos alguna furtiva señal de inteligencia. Para mayor desgracia, segundo, deseoso de recordarla con los ojos su promesa, la miró aquel día más que de costumbre. Afortunadamente, don Victoriano parecía distraído por su apetito desordenado de comer y beber. Acabada la comida se retiraron todos, como siempre, a descabezar la siesta. Nieves tomó el camino de su cuarto, encontró en él a Victorina. Tendida sobre la cama, por precaución le hizo preguntas. ¿Vas a dormir la siesta, monina? A dormir no, pero estoy a gusto así. Miróse Nieves al espejo y se vio descolorida. Se lavó los dientes y después de cerciorarse con una rápida ojeada de que también reposaba su marido en el cuarto inmediato, se deslizó hasta el salón a paso ligerísimo. Temblaba. Aquella atmósfera de tempestades y peligros, grata para el ave marina, era mortal para el lindo pájaro doméstico. No era vivir, estar siempre así, escalofriada de terror y con la sangre cuajada por el susto. No era vivir ni respirar. Acabaría por volverse loca, pues no creía sentir pasos como si alguien la siguiese. 2 o 3 veces se paró, reclinándose desfallecida en las paredes del corredor, prometiéndose a sí misma que no la cogerían en otra. Al entrar en el salón se detuvo sobrecogida. Estaba tan silencioso y soñoliento, medio a oscuras, con las maderas casi cerradas que solo permitían el paso a un rayo de sol, en que danzaban áureas partículas de polvo, con sus espejos narcotizados que tenían pereza de reflejar algo, en sus turbias lunas, con la modorra del asmático reloj, cuya esfera parecía un rostro humano que le espiaba y tosía desaprobándola. De pronto sintió pisadas veloces, juveniles, y segundo, audaz,
Enloquecido, vino a caer a sus plantas con los brazos enlazados en torno de su cuerpo. Ella quería contenerle, avisarle, explicarle. No se lo consintió el poeta, que pronunciaba tiernas exclamaciones de gratitud y de pasión, y ya en pie la levantaba del suelo con el irresistible impulso amoroso que no calcula los actos. Don Victoriano, al ver entrar en su aposento a la niña, blanca como la cera, casi lívida, despidiendo fuego por los ojos, en una de esas actitudes de horror que ni se fingen ni se imitan, saltó de la cama donde despierto fumaba un puro. La niña le decía con voz ahogada: ven, papá, ven, papá. ¿Qué pasaría por la mente del padre? Jamás se supo el por qué siguió la niña. Sin dirigirla ni una leve pregunta, en el umbral del salón, detúvose el grupo. Nieves exhaló un chillido altisonante y segundo, con hermoso arranque varonil y apasionado, la escudó con su cuerpo, defensa innecesaria ya. La figura de hombre detenida en la puerta no amenazaba. Lo que de ella infundía miedo era cabalmente su actitud de estupor y anonadamiento. Parecía un cadáver, un espectro abrumado de desesperación impotente. El rostro más que amarillo, verde, los ojos abiertos, nublosos y fijos, las manos y rodillas trémulas. Aquel hombre hacía vanos esfuerzos para hablar. La parálisis empezaba por la lengua. Inútilmente intentaba revolverla en la boca, formando sonidos, lucha horrible. Pugnaba la frase por salir de los labios y no salía. La faz de lívida pasaba de roja, congestionándose, y la niña, abrazando la cintura de su padre, viendo aquel combate de la inteligencia con los órganos, gritaba: ¡socorro, socorro! ¡Se muere papá! Nieves, sin osar acercarse a su marido, pero comprendiendo que en efecto algo grave le sucedía, chilló también pidiendo socorro. Y fueron apareciendo por las puertas Primo Genday en mangas de camisa, Méndez con un pañuelo de algodón atado sujetando las orejas, Tropiezo con los pantalones a medio abrochar. Segundo, silencioso, quieto en mitad de la sala, no sabía qué hacer de su persona. El irse era desairado. El quedarse, Tropiezo le sacudió. Anda, chico, volando a Vilamorta. Dile a Doroteo, el del coche, que salga a Orense y traiga un médico de allá, el de más nombre. Yo no quiero ese tropieciño, indicó guiñando un ojo. Corre, disponte. El cine se acercó a Nieves, que derrumbada en el sofá lloraba, con su fino pañuelo apoyado sobre la boca. Me mandan a buscar un médico, Nieves. ¿Qué hago? Vaya usted. Vuelvo. No, déjeme usted, por Dios, que venga el médico. Y sollozó más fuerte. Por pronto que anduvo hasta la madrugada del día siguiente, no llegó el facultativo a Las Vides. Opinó que el caso no era extraordinario. La diabetes suele terminar así, con parálisis seguida de derrame seroso, una de las complicaciones más frecuentes en tan temible enfermedad. Añadió que era conveniente trasladar a Orense al enfermo con precauciones. La traslación se hizo sin grandes dificultades y don Victoriano aún vivió unos días. A las 24 horas de su entierro, Nieves y Victorina, rigurosamente enlutadas, salieron para la corte. Capítulo 23. Sobre Vilamorta ha caído el negro cortinaje del invierno. Llueve, y por la calle principal y la plaza, empapadas y cubiertas de sucio barro, solo cruza de tiempo en tiempo algún campesino invisible, bajo su capa de juncos, jinete en un rocín, cuyas herraduras baten el suelo y alzan un chapoteo de fango. Ya no hay fruteras, por la plausible razón de que tampoco hay fruta. Todo está solitario, húmedo, enlodado y mohoso. Cancín, con zapatillas de orillo y bufanda, se pasea sin cesar ante su puerta, por evitar los sabañones. El alcalde aprovecha un reducidísimo soportal
que hay frente a su casa para entretener la tarde, dando 10 pasos hacia arriba y 10 hacia abajo. Patear muy fuerte y calentarse los pies, ejercicio sin el cual afirma que no digiere. Ahora sí, ahora sí que la pobre villita está muerta. Ni agüistas, ni forasteros, ni ferias, ni vendimias. Una paz, un abandono de forasteros, además del abandono de cementerio y una humedad tan terca que deja rastros verdes en los sillares de las casas en construcción. Las villitas así en invierno son capaces de producir murria al más alegre. Son la raíz cuadrada del fastidio, la quinta esencia del spleen, la desidia de peinarse, la pereza de vestirse, la interminable noche, el aguacero terco, el frío lúgubre, el aire color de ceniza y el cielo color de panza de burro. En medio de aquella especie de sueño letárgico que duerme Vilamorte, hay sin embargo unos seres felices, unos seres en la plenitud de su ventura, aunque próximos a concluir su existencia del más trágico modo. Seres que con solo el instinto natural han adivinado la moral de Epicuro y la practican, y comen y osan, y se regodean y no temen a la muerte, ni piensan en la inexplorada región cuyas puertas se abren al morir. Seres que gozan en recibir el agua llovediza en su estirado pellejo. Seres para quienes el lodo es baño deleitosísimo, donde muy gustosos se chapuzan y revuelcan, abandonando la incomodidad y estrecho de sus cubiles y posilgas. Ellos son, en esta época del año, dueños y señores indiscutibles de Vilamorta. Ellos, los que con sus fastos y hazañas dan pábulo a la conversación de las boticas y entretienen las veladas familiares en que se discute su respectiva corpulencia y se les estudia desde el punto de vista de sus cualidades propias, trabándose acaloradas discusiones acerca de si la oreja corta o larga, el rabo bien enroscado, la pezuña más o menos recogida y el hocico más o menos agudo, prometen carne más suculenta y grasa más copiosa. Hácense comparaciones. El marrano del pellejo es soberbio como tamaño, pero sus carnes de un rosa ericiopelatoso y su banduño inmenso y fofo delatan al cerdo de fibra muelle mantenido con despojos de tahona. Cochino soberbio el del alcalde cebado con castaña, algo más chico, pero qué jamones ha de tener, qué jamones, qué tocinos, qué lomos, que dan ganas de sentarse en ellos. Ese será el cerdo de la temporada. Sin embargo, hay quien afirma que el superior, el soberano marranil de Vilamorta, es la cerda de la tía Gaspara, la de García. Las ancas de tan magnífico bestión parecen una carretera. Ya ha estado a punto de ahogarse con su propia gordura. Sus glándulas mamarias tocan con las pezuñas y besan el barro de la calle. ¿Quién puede calcular las libras de grasa que rendirá, ni las morcillas que se llenarán con su sangre, y la longaniza que saldrá de sus asaduras? Cesa de llover una semana, arrecia el frío, cae helada y la escarcha se deposita en tersos cristales sobre las hierbas de los linderos y endurece la tierra. Es la señal de la hecatombe a la cual todos los auspicios son favorables, pues además del frío es cuarto creciente de luna, que si fuese menguante menguaría la carne muerta. Ha llegado la hora de empuñar el cuchillo. Y en las largas noches de Vilamorta se oyen a la hora menos pensada desaforados gruñidos, primero de furor que indican la impotente rabia de verse sujeto al banco y revelan en el enervado cerdo doméstico la prole del jabalí montés. Luego de dolor, cuando la cuchilla penetra a través de los tejidos, un grito casi humano. De suprema agonía, cuando la hoja se hunde en el corazón. Y por último, una serie de quejidos desesperados que van debilitándose al paso que la fuerza y la vida se escapan envueltas en el caliente chorro sanguíneo. Ocurría este drama espeluznante en casa del abogado García a las 11 de una glacial y serena noche.
de diciembre. Las niñas, locas de gozo, muertas de curiosidad, se atropellaban alrededor del agonizante cerdo, en cuyo corazón y garganta sepultaba el cuchillo el matachín de arremangados brazos. Segundo, encerrado en su dormitorio, tenía delante pliegos de papel más o menos emborronados. Hacía versos, mas como llegase hasta él el ruido de la tragedia, soltó la pluma con desaliento. Había heredado de su madre un profundo horror al espectáculo de la matanza. Su madre solía costarle 10 o 12 días de padecimientos en que no probaba bocado, asqueada por la vista de la sangre, de los intestinos y vísceras, tan semejantes a intestinos y vísceras humanas, por el olor groseramente aperitivo y excitante del mondongo y de las especies, por las pingüedinosas moles de tocino pendientes del techo. Aborrecía segundo hasta el nombre del cerdo, y en el estado enfermizo de su ánimo, en la excitación nerviosa que le consumía, era para él no imaginado suplicio el no conseguir poner el pie fuera de casa, sin tropezarse, sin enredarse en los malditos y repugnantes animales, o ver, a través de las puertas entreabiertas, trozos de sus cadáveres suspendidos en garfios. Todo Vilamorta trascendía muerte de cerdo, abao de mondongada. Segundo no sabía ya dónde meterse y se acuartelaba en su aposento con las puertas y las ventanas bien cerradas, aislándose del mundo exterior para vivir con sus sueños y fantasías, en un país donde no había marranos y solo existían pinares, flores dulces, precipicios, insuficiente precaución para librarse del tormento de aquella época brutal del año, puesto que el drama de la glotonería y de la materia le asediaba allí, en su misma casa. El poeta cogió el sombrero y salió de estampía. Necesitaba huir donde no oyese aquellos gruñidos ni le envolviesen aquellos olores. Pasó de largo por el zaguán, cerrando los ojos para no ver, a la luz del candil, que sustentaba a una de las chiquillas, a la tía Gaspara, con su brazo de esqueleto desnudo hasta el codo, agitando en un barrenón un líquido rojo y espumante. Al ver salir a segundo, las hermanas soltaron el trapo, riéndose a carcajadas, y le llamaron ofreciéndole regalos grotescos y nobles despojos del moribundo. Leocadia no se había acostado, sentíase indispuesta y dormitaba envuelta en un gran mantón, transida de frío. Prestamente abrió la puerta segundo, preguntándole alarmada si le sucedía algo. Nada, a la verdad. En casa de segundo estaban matando el cerdo. Noche toledana, no le dejarían dormir. Hacía además tanto frío aquella noche que se encontraba no muy bien, así como pasmado, que le hiciese una tacita de café o mejor un ponche de ron. Las dos cosas, corazón, enseguidita. Recobró Leocadia su actividad y brío como por ensalmo. Pronto ascendió de la ponchera la llama color de zafiro del ponche a su reflejo traidor. La cara de la maestra parecía muy demacrada. Faltábale aquel aspecto saludable, aquel tono suyo, moreno caliente como de corteza de pan. La madurez femenina, la crisis fatal de los últimos años de amor, se leía en el semblante empalidecido, en el brillo febril de la mirada, en el cárdeno tinte de los labios, sobre la prosa de sus facciones vulgarísimas, imprimía el dolor sello casi poético. Cómo habían enflaquecido, resultaban mayores sus ojos, ya no era la mujerona de buenas carnes, limpia y fresca de boca, que picada de viruela y todo aún arrancaba al tabernero un requiebro bestial. Abrazábala el fuego interior de una pasión postrera, la más poderosa, la que ni vence la razón ni borra los años, ni puede cambiar de objeto, la que hinca sus garras en las entrañas y no suelta la presa, sino cuando ya la ha matado. Y tenía esa pasión tan extraño carácter que, siendo insaciable, volcánica, desesperada, lejos de dictar a Leocadia actos de violencia y arrancarle rugidos de leona, le inspiraba una abnegación y generosidad sin límites, suprimiéndole por completo el egoísmo. Horribles habían sido para ella los días del verano,
las vendimias, todo el tiempo en que apenas veía Segundo, en que le constaba que no se acordaba de ella, que se consagraba a otra mujer. Y sin embargo, ni salió de su boca una palabra de celos, ni un reproche, ni le pesó haber dado a Segundo el dinero, y al ver al poeta era su alegría tan franca, tan grande, que borraba como por magia todos los sufrimientos y los compensaba con creces. Ahora existía un motivo más para que ella se desviviese por el poeta. Tampoco él andaba bueno. ¿Qué le dolía? Ignorábalo él mismo. Mal del espíritu, nostalgia, murria, ahogo, producido en sus pulmones de soñador por el mezquino ambiente que respiraba. Constante inapetencia, negra melancolía, el estómago fatigado. Los nervios como cuerdas de guitarra, y no era su pasión por Nieves como la de Leocadia, de esas que absorben el ser todo, interesan el corazón, atenacean la carne y subyugan el alma. Nieves solo vivía en su cabeza, en su amor propio, en sus facultades líricas, en sus desvaríos románticos, generadores eternos de la ilusión. Nieves encarnaba en forma visible, gentil y halagueña sus ansias de gloria, su ambición artística. Leocadia sirvió el ponche y el café, y como le temblaba la mano de placer y emoción, dejó caer el líquido hirviente quemándose un poco, mas no hizo caso de la quemadura y siguió tan solícita, cuidando, como siempre, de que todo estuviese a la perfección. Para hablar con el poeta de algo que le agradase y divirtiese, le preguntó por el tomo de poesías que traía entre manos, y debía extender su fama lejos de Vilamorta. Así que se imprimiese en Orense. Segundo no se mostró entusiasmado con tal perspectiva. En Orense, mujer, en Orense, sabes que he mudado de idea, o lo imprimo en Madrid o no lo imprimo. Poco perderán con eso las musas españolas. ¿Y por qué no te gusta ya imprimirlo en Orense? Verás, le sobra razón a Roberto Blanqués, que me lo aconseja desde Madrid. Ya sabes que ahora Roberto está ya empleado. Dice que las obras impresas en provincia no las lee nadie, que él ha visto el desprecio con que se miran allí las que traen pie de imprenta de fuera de la corte, que además aquí tardan un siglo en imprimir un tomo y salen plagados de erratas y con una forma tan fea, en fin, que no gustan. Y para eso, pues a Madrid con el libro, ¿qué importa? Chica, Roberto me asusta con los precios de las ediciones. Parece que la broma cuesta un ojo de la cara. No hay editor que compre versos, ni siquiera que vaya a medias con el autor. No, contestó Leocadia, limitándose a sonreír. Tenía la salita aspecto de íntimo bienestar, aunque el invierno había despojado de sus encantos al balcón, poniendo amarillas las albahacas y mustios los claveles. Allí dentro el gorgoteo de la cafetera, el vaho alcohólico del ponche, la quietud, el solícito cariño de la maestra, todo parecía templar y suavizar el ambiente. Segundo sentía apoderarse de su cuerpo un sopor grato. «¿Me das una manta de tu cama?», dijo a la maestra. «Hoy en mi casa no hay medio de descansar, mujer. Yo reposaría un poco aquí en este sofá. Tendrás frío». «Estaré en la gloria, anda». Leocadia salió y volvió arrastrando con gran esfuerzo un objeto pesado enorme, un colchón. Después trajo la manta, luego fundas, total, una cama de veras. Para lo que faltaba, las sábanas, no más. Va, también las trajo.